Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA, profesor invitado de Oxford y del IE de Madrid. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Un gusto acompañarte en el programa. ¿Cómo percibir la situación económica del país en este momento? ¿Está mejorando, como dice el gobierno? Y de ser así, ¿mejorando con respecto a qué punto? Sí, con toda ecuanimidad, la economía este año va a crecer. Haciendo una proyección de consenso de 10 o 12 instituciones que hacen análisis sistemático de Venezuela, el promedio de crecimiento que proyectan esas instituciones es 5.1% y la mediana, que es otra medida estadística, te da 4.5%. Es decir, la economía venezolana podría estar creciendo entre 4 y 5%. Lo que pasa es que viene de 7 años de recesión muy fuerte, donde se perdió el 75% de la masa muscular. Ese 5% de crecimiento, que efectivamente es positivo y es bienvenido, va a aplicar sobre el 25% de la economía que quedó después del desastre de los últimos 7 años. Entonces, al final, ese cuerpo económico va a pasar de 25 kilos a 26.2, a 26.3 kilos de masa muscular. Es decir, es un crecimiento, pero todavía va a ser imperceptible para muchos sectores de la economía. ¿Qué debe suceder para que ese crecimiento sea más robusto, pensando en un tiempo de 2, 3 años? En el corto plazo no hay solución para un ciclo recesivo tan agudo como el que ha tenido Venezuela. Si tú pierdes 75% de tu masa muscular, tienes que pasar muchos años haciendo muchas cosas bien para que tu cuerpo vuelva a ser robusto y fuerte. Entonces, por ahora, lo que hay que llevar a cabo es un programa de estabilización con ayuda financiera internacional, con política monetaria, fiscal, monetaria coherente, que ayude a reactivar el aparato productivo a altas tasas, sobre todo el aparato industrial, agroindustrial, exportador, que es el que no se ha reactivado. Pero tienes que tener paciencia, porque a lo mejor, solo para darte una idea, si hemos perdido 75% en 7 años, para recuperar el crecimiento perdido de los últimos 7, creciendo el 5%, necesitaríamos 10 o 12 años al menos, porque hemos perdido una gran parte de la masa muscular económica venezolana. ¿Qué pasos, parecía que se estaban dando pasos concretos que hablaban de síntomas de recuperación, de una apertura económica? Y de repente hemos visto indicadores como una inflación de mayo de 10%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el aumento del dólar paralelo y todo esto posterior a lo que ha sido la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Son pasos que van en contra de la dinámica económica que estaba teniendo el país? ¿Están incidiendo algunas de estas legislaciones y medidas del gobierno en la calidad de la economía de la gente, del venezolano de a pie? Sí, el gran problema de la coyuntura, en mi opinión, sigue siendo el inflacionario. Ya hemos hablado de que está habiendo una pequeña recuperación del crecimiento, cosa que es positiva, no es tan robusto y tan fuerte como hubiéramos deseado, pero hay una recuperación. Ahora el problema es la inflación. Seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. No tenemos hiperinflación, pero de acuerdo al Banco Central, entre abril y abril 2021-2022, la inflación ha sido del 222%. Seguimos teniendo una inflación muy por encima de cualquier parámetro internacional y que es 40 o 50 veces el promedio de América Latina. Ahora, el impuesto a las grandes transacciones, en mi opinión, fue implementado en un momento equivocado. Tenías que esperar que la economía recuperara crecimiento, se fortaleciera para comenzar a pechar a la economía con impuestos. Ese impuesto está generando inflaciones, está generando moderación del crecimiento y particularmente preocupa mucho la cifra de inflación del mes de mayo. No tenemos data del Banco Central, pero el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó una cifra que es 10.1%. Eso es muy, muy alto y está asociado al ajuste del tipo de cambio que sufrió en el mes de mayo. El tipo de cambio, vale la redundancia. El tipo de cambio se mantuvo prácticamente estático artificialmente durante abril, pero después en mayo se ajustó cerca del 13% y eso se trasladó directamente a los precios. Entonces sigue habiendo una gran duda sobre la sostenibilidad de los precios de la economía y sobre la sostenibilidad del tipo de cambio. Hay una vinculación precisamente de esa inflación, más allá de lo que hemos hablado sobre ese ajuste del tipo de cambio. ¿Va a haber algún impacto, alguna incidencia de lo que se está llamando ya una inflación que se está dando a escala global por el tema de las importaciones en la inflación en Venezuela también? Sí, sin duda. Hay factores endógenos. Hay un problema inflacionario en Venezuela. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y está asociado a la no posibilidad, en mi opinión, en el mediano plazo de mantener el tipo de cambio estable. Pero después tienes la variable exógena, las inflaciones que se están generando en el resto del mundo, consecuencia, entre otras, de la guerra en Europa del Este,
que está generando impactos en las cadenas de suministro e impactos inflacionarios. Europa, Estados Unidos están teniendo las inflaciones más altas de los últimos 30, 40 años. Eso también tiene un impacto sobre la inflación venezolana total. La inflación venezolana se está viendo afectada por variables internas, endógenas, y variables exógenas, que inflaciones importadas que vienen del resto del mundo. Hay una dinámica importante que se está generando en el ambiente petrolero, de la industria petrolera en el país. Y lo voy a abordar desde dos puntos de vista. El primero, el retorno de las empresas petroleras internacionales al país, el relajamiento de las sanciones, ¿qué impacto va a tener en la industria petrolera venezolana hacia el final del año y en la influencia del sector en la economía del país? Claro, es muy importante lo que ocurrió hace algunas semanas, cuando un grupo de personeros muy relevantes del gobierno norteamericano viajaron directamente a Venezuela para entrevistarse con Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez. Están buscando aumentar la producción de petróleo, dado la caída de la oferta petrolera rusa, y quieren sustituir petróleo ruso con petróleo venezolano. Y están tratando de poner a funcionar, a andar las empresas petroleras norteamericanas en Venezuela y la producción en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que Venezuela en este momento se encuentra en su nivel de producción petrolera más bajo de los últimos 30 años. Está produciendo, de acuerdo a OPEP, 6.8, 6.9, 680, 690 mil barriles por día, cuando en el año 98 producía 3.2 millones. El gran problema es que en el corto plazo Venezuela no tiene la capacidad de producir mucho más petróleo, porque ha habido un problema de desinversión, una pérdida de capital humano, un problema de ineficiencia, y hoy produce el 25% del petróleo que producía en el 98. Conclusión, en el corto plazo, Venezuela no puede sustituir petróleo ruso porque no tiene la capacidad de aumentar de manera importante su producción. ¿Prevé usted, considerando, por supuesto, toda la dinámica que ha sido para poder traer gasolina, productos terminados del petróleo, algún ajuste en el futuro inmediato en cuanto a los precios de la gasolina, viendo lo que acaba de pasar con el gasoil? Y también conduce a una segunda pregunta, con su permiso. ¿Qué impacto va a tener o qué impacto ya está teniendo el aumento del gasoil en los productos de consumo del venezolano? Bueno, ahí tienes un traslado directo a la inflación. Si todos estamos de acuerdo, al menos todas las personas sensatas de este país, estamos de acuerdo en que no es posible seguir regalando el combustible, ni la gasolina ni el diésel, pero el ajuste que se ha dado en los últimos meses ha sido draconiano. Una parte importante del país que está empobrecido como consecuencia de la crisis no puede pagar medio dólar por litro de diésel o de gasolina. Entonces el aumento ha sido muy fuerte, y ese aumento muy fuerte de los precios en los combustibles, después del rezago de muchos años, se está trasladando directamente en los precios. Todo aumento del diésel se está trasladando al costo de una papa, al costo de un pasajero que se transporta en un autobús, y entonces ahora el problema es muy barato, pero el venezolano promedio, que ha sido muy golpeado por la crisis, no puede pagar el costo de ese combustible a precios internacionales. Volviendo al tema de la industria, volviendo al tema del retorno al país de empresas transnacionales importantes, PDVSA tiene una producción, ya lo comentaba, alrededor de 700.000, 650.000, 700.000 barriles diarios de petróleo. Si estas empresas empiezan a producir, a poder generar algún tipo de actividad importante, estaríamos hablando de cuánto podría llevarse en una actividad conjunta de producción petrolera a finales del año. Bueno, los expertos petroleros, los verdaderos expertos, hablan de que primero necesitas unos 10 o 12 mil millones de dólares al año en inversiones. Eso es una cantidad gigantesca que solamente el gobierno norteamericano, algún gobierno internacional podría suministrar. Pero después el proceso de incremento en la producción es lento. Entonces podrías tener, tal vez para 4 o 5 años, plantearte 2 millones, 2.5 millones, pero en el corto plazo es muy poco lo que puedes aumentar. Si acaso a final de año podríamos llegar cerca del 1.000.000 de barriles, pero no más de eso. Y eso es muy poco, dadas las necesidades que requiere el mercado internacional para sustituir el petróleo ruso por petróleo venezolano. Conclusión, Venezuela tiene posibilidades de ser un jugador relevante en el mundo petrolero, pero a mediano plazo. En el corto plazo no, lamentablemente, por haber perdido su capacidad de producción, consecuencia de la desinversión, consecuencia de la pérdida de capital humano, consecuencia de la ineficiencia y corrupción en el sector petrolero. Hablaba al principio de la entrevista de apertura económica, gestos de apertura económica por parte del gobierno, y hemos visto recientemente la venta de acciones de empresas del Estado en la Bolsa de Valores. Vamos a ver mayores porcentajes tal vez de acciones de empresas del Estado en el futuro puestas en oferta en la Bolsa de Valores. Es muy probable, y ahí tienes una muestra muy clara. El gobierno expropió, nacionalizó todo lo que pudo expropiar y nacionalizar. Más de 300 empresas fueron nacionalizadas y expropiadas en los últimos 22 años.
Pero ¿qué ocurre? Casi todas esas empresas fueron llevadas a la quiebra. Hoy en día esas empresas o producen productos y servicios de muy mala calidad o son financieramente inviables. Para muestra muy clara, CanTV y ABA, y ahí tenemos una muestra clarísima junto a la electricidad de Caracas. Entonces ahora el gobierno se ha dado cuenta que es inviable, que es incapaz de manejar de manera eficiente esas empresas y está poniendo porcentajes importantes esas empresas en la bolsa de valores, o va a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que una empresa quebrada, una empresa que no produce bienes y servicios de calidad, su valor de mercado es muy bajo. Inclusive en las empresas de Guayana, algunas de ellas el valor de mercado es negativo, es decir, tú le tienes que pagar a un inversionista para que lo compre, porque el grado de obsolescencia tecnológica en infraestructura es tan alto que para que alguien te la compre tienes que darle dinero. No es que el comprador te va a pagar, tú le tienes que dar dinero al comprador. Entonces, porque tiene que hacer una inversión gigantesca. Y ese proceso va a ocurrir, yo lo celebro, lo felicito, lo que pasa que es tal vez un poco tarde, después de 22 años, darte cuenta de que no eres un buen administrador, un buen gerente de empresas públicas y que llevaste todas esas empresas a la quiebra y hoy tienes que venderlas a precio de gallina flaca para que alguien las compre. Quiero volver al tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Mencionaba usted que era fuera del momento, que no era el momento tal vez para su aplicación. Hay un impacto que está de inmediato, hay quienes dan un precio en dólares, pero no añaden cuánto sería con el impuesto a las grandes transacciones financieras, una cantidad de efectos que está teniendo sobre la economía. En el venezolano de a pie, ¿cuáles son los efectos inmediatos y cuál puede ser el efecto sobre distintos indicadores de la economía hacia el final del año? Sí. Gregorio, no existe impuesto en el mundo que no sea finalmente trasladado al consumidor. No importa cómo lo llamas, si es a las grandes transacciones, a las gigantescas transacciones o como quieras, pero al final ese impuesto es trasladado al consumidor final. Si estamos hablando que Venezuela tiene un problema doble de que tiene el salario más bajo promedio y básico más bajo de América Latina, que tienes un problema de inflación, de la inflación más alta del mundo, pero tú le agregas un impuesto, en este momento lo que estás dándole es gasolina pura para la inflación. Este no era el momento para implementar un impuesto de esas características, entre otras cosas porque el gobierno, gracias al choque petrolero positivo, consecuencia de la guerra en Europa del Este, está recibiendo ingresos extraordinarios. Está recibiendo ingresos por exportaciones petroleras y por ingresos petroleros fiscales mucho mayor a los que habíamos proyectado antes del conflicto bélico. Entonces, tal vez en este momento no era necesario el generar nuevos impuestos. Generaste ese impuesto y eso está alimentando la inflación y está generando impactos recesivos sobre la economía, moderando la tasa de crecimiento que podrá tener. Ese era el momento, no fue el correcto. Había que esperar a que la economía creciera, recuperara músculo, masa muscular, y tal vez tú después comenzabas a pechar a la economía con un impuesto razonable, piano, sin generar sobresaltos. Va a sonar osado la pregunta que le voy a realizar, porque hacer proyecciones en una situación económica tan compleja como la nuestra es difícil. Pero ¿cuánto tiempo considera usted que se hubiese alcanzado un punto óptimo de recuperación para poder aplicar el impuesto a grandes transacciones financieras? Todo depende de cuánto crezca la economía. Como te decía, hemos perdido 75% del PIB en los últimos 7 años. Recuperar ese PIB te puede llevar 12 o 15 años creciendo a las tasas del 5%, que es una tasa promedio que es muy alta. Yo creo que al menos había que esperar 2, 3 años para que la economía hubiera recuperado algún músculo para poder pecharla con impuestos. Y en mi opinión, hay 2 impuestos que se usan en el mundo, no hay que inventar el agua fría. Básicamente en el mundo se utilizan 2 impuestos, impuestos sobre la renta y el IVA como un complemento. Y para darle progresividad al sistema, la base del sistema tiene que ser el impuesto sobre la renta, porque tiene alícuotas diferenciales dependiendo de tu ingreso. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. El IVA, por definición, es regresivo. Entonces, si tú tienes un buen impuesto sobre la renta con alícuotas progresivas y tienes un IVA que lo complemente, eso debería ser suficiente para generar los ingresos que el Estado requiere para financiar sus actividades de gasto. No veo ninguna necesidad de estar creando impuestos nuevos o diferentes. O sea, ¿qué sabemos nosotros que no saben los alemanes, que no saben los británicos, que solamente tienen un impuesto sobre la renta y un IVA? ¿Qué sabemos nosotros que no saben ellos? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Un gusto acompañarte en el programa. Estuvo con nosotros José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA, profesor invitado de la Universidad de Oxford y del IE de Madrid. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Continúen con más al regreso de la pausa de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.